Muy buenas tardes. Agradecerle la presencia a la clase de Ingeniería de Software 1. Como todos los miércoles, las clases son de manera virtual. Entonces, hoy día nos toca elaborar un diagrama muy importante, ¿no? Que se considera dentro del conjunto de diagramas en la representación que estamos haciendo en UML, ¿no? Muy bien. Para poder elaborar este diagrama tendríamos que tener por lo menos algunos conocimientos de los fundamentos de programación orientada a objetos, ¿no? Habíamos dicho que esta metodología está basada muy fuertemente en este paradigma, ¿no? Por tanto, deberíamos manejar un poco los conceptos que son aplicados, ¿no? a la programación orientada a objetos. Muy bien. Eh, Algunos conceptos como los fundamentos, ¿no? Que es gerencia, que es encapsulamiento, que es abstracción, que es polimorfismo, que es una clase, que es un objeto, ¿no? Cuál es el mecanismo de comunicación entre los objetos, qué tipo de relaciones podemos encontrar entre las clases, la herencia, la agregación, la composición, la asociación, la agregación, la dependencia, ¿no? Entonces todos esos conceptos tendríamos que tenerlos claro antes de poder ¿no? utilizar este enfoque para poder encontrar las clases que van a derivar los objetos. Muy bien. Voy a compartirles la pantalla para ver la herramienta, ¿no? que estamos utilizando. Muy bien. El último diagrama que vimos, ¿no? Con respecto a la descripción del comportamiento del requisito funcional, que en este caso, nuestro caso de estudio era, ¿no? de un gimnasio en la cual gestionaban información meramente de los servicios de membresía, ¿no? En la cual nosotros habíamos definido casos de uso para las capacidades de este subsistema, y uno de esos casos de uso era el registrar el servicio de la membresía. Si nosotros analizamos nuestro modelo, vean que acá dice modelo de análisis y diseño para la versión escritorio, ya teníamos un diagrama de secuencia, ¿no? Que es este de acá, en la cual habíamos encontrado una interfaz gráfica, dos objetos de tipo controlador, ¿no? Y tres de tipo entidad, ¿no? Que iban a manejar los datos. Ahora, se tienen los objetos. Sabemos que por concepto un objeto es una instancia particular de una clase, ¿no? Quiere decir que deriva de una clase, que es instanciada a través de una clase. Esa clase va a definir las características comunes al tipo de objeto, ¿no? Es decir, que va a tener el mismo conjunto de atributos y el mismo conjunto de operaciones, ¿no? Muy bien, vamos a tratar entonces de modelar el comportamiento estructural basado en clases para poder describir el escenario de este caso de uso. Muy bien, vean que nosotros tenemos clases de tipo presentación, clases de tipo control y clases de tipo entidad. En un diagrama de clases deben intervenir solamente dos tipos de clases, que son las de tipo presentación o frontera y las de tipo de negocio o controladores, ¿no? Entonces, este tipo de objetos de entidad tiene un esquema muy propio, que es el esquema de la base de datos. Por tanto, no es, o sea, no se modela con relación a lo que nosotros vamos a construir este tipo de objetos, ¿no? Tanto el de la presentación como el de los controladores. Muy bien. Para poder crear un diagrama de clase simplemente este, voy a borrar esto que se creó por defecto. Vamos a borrar esta clase y vamos a dejar solamente las que nosotros vamos a aplicar. Muy bien, voy a borrar este diagrama también. Muy bien, entonces está así. Básicamente el diagrama de clases está vacío. Voy a crear un nuevo diagrama, ¿no? Tendría que ser de clase, ¿no? Entonces voy a darle OK, ¿no? Vean que aquí ya tenemos nuestro diagrama en la cual deberíamos colocar clases de tipo presentación y clases de tipo control o de tipo de negocio, ¿no? Muy bien, ¿qué son estas? Las de presentación. Tengo que crear una clase que me permita derivar este objeto.
tengo que crear otra clase que me permita derivar este objeto cliente. Y tengo que definir una clase también que me permita derivar objetos de tipo membresía, ¿no? Yo les decía que los objetos de tipo entidad no entran en este diagrama porque tienen un diagrama exclusivo, ¿no? Entonces tendríamos que modelar estos dos tipos de objetos. Muy bien. Como ustedes saben, una clase en UML está representada, ¿no?, por un rectángulo dividido en tres secciones. Muy bien. Esta es la clase que me va a permitir derivar el objeto, vamos a verlo bien, que nosotros denominamos FRM registro membresía, ¿no? Entonces voy a crear la clase que me permita crear ese objeto. Voy a definir el nombre de clase este, utilizando convenciones de nombre, ¿no? Vean que le voy a poner FRM, en el objeto estaba con minúscula, la clase la primera deberíamos ponerle mayúscula. Le voy a poner registro membresía, así se llama, ¿no? Muy bien, voy a colocar aquí el estereotipo para diferenciarlas de las clases de tipo control. Aquí le vamos a poner de tipo frontera. Muy bien. Eh, pero acá le vamos a poner el estereotipo en español, ¿ya? Para que haga la representación así, ¿no? De clase. Muy bien. Habíamos dicho que una clase está constituida en tres secciones. La primera sección era dedicada al nombre de la clase, ¿no? En este caso le hemos puesto FRM registro membresía. La segunda sección está orientada a la definición de los atributos. Habíamos dicho que el conjunto de atributos definía el estado del objeto o de la clase y se refería muy directamente al conjunto de valores que podrían tomar estos atributos, ¿no? Entonces vamos a definir los atributos utilizando el fundamento de abstracción que nos permite, es aquel mecanismo que nos va a permitir concentrarnos en las características más esenciales de la clase para la situación en particular que yo estoy aplicando, que en este caso sería el gimnasio, ¿no? Muy bien. Vamos a tener en cuenta de que una interfaz gráfica que estamos modelando en este sentido es un contenedor de controles, ¿no? Controles de tipo cajas de texto, controles de tipo de lista desplegable, controles de tipo etiqueta, controles de tipo de imágenes, ¿no? Entonces, todo lo que se vaya a colocar dentro del formulario constituye un atributo de la clase, ¿no? Entonces es como modelar composiciones, ¿no? Una relación de composición denota una contención física, ¿no? Entonces deberíamos definir relaciones de composición para poder elaborar el diagrama de clases en función, o digo la clase en función a sus atributos, ¿no? Voy a hacer yo aquí una representación como debería ser, ¿no? Eh, de manera extensa, ¿no? Así se llama. Voy a definir una clase, por ejemplo, vamos a suponer que nuestro formulario contiene un botón que me permite crear nuevos registros de membresía, ¿no? En este caso vamos a ponerle aquí, voy a utilizar yo una clase button, ¿no? Que está definida dentro, si voy a utilizar Visual Studio, está dentro del framework, ¿no? Que tiene los controles, ¿no? Muy bien, si mi interfaz gráfica va a contener un botón, va a contener más de un botón, lógicamente va a permitirme crear nuevas membresías, servicios de membresía y me va a permitir guardarlas, ¿no? Voy a modelar el caso de que contenga un botón. Muy bien, yo voy a poner relaciones aquí netamente de composición, ¿no? Así. La dirección está en el sentido contrario.
Vamos a ponerle que el formulario está compuesto por botones. Así, por lo menos un botón. Muy bien. Si tuviera otros botones tendríamos que colocar la misma relación de clase, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a darle el rol, ¿no? El rol es el nombre del objeto con el que va a estar contenido dentro de la interfaz gráfica. Aquí yo le podría poner nuevo o utilizar una convención BTN. Como es objeto lo vamos a poner con minúscula. BTN nuevo. Así se va a llamar mi botón. Muy bien. Vean que este es el nombre del atributo que se llama BTN nuevo y va a derivar de una clase button. Pero es parte del formulario membresía, ¿no? Así se deben modelar absolutamente todos los atributos de una interfaz gráfica. Pero vean que yo voy a tener dos botones, voy a tener, qué sé yo, más de 10 etiquetas, más de 5 textbox, y esto se va a llegar a ser verdaderamente un diagrama muy extenso, ¿no? En este sentido voy a optar por hacerla de manera resumida, ¿no? Vamos a quitar eso y vamos a agregar acá los atributos así como lo estábamos haciendo, pero quiero que tengan en claro de que cada atributo que se vaya a modelar dentro de la clase debería tener ese tipo de relación de composición. Muy bien. Vamos a agregar entonces su atributo acá en la sección donde dice detalle, atributo. Muy bien, voy a colocar el mismo control que puse hace rato. Voy a tener un botón que me permita, ¿no? Esto va a derivar de una clase button. Eh, Muy bien, a este le vamos a poner BTN nuevo, le habíamos puesto a nuestro botón, ¿no? Y de esa manera deberían ir apareciendo aquí los atributos. Voy a poner la propiedad del lenguaje que voy a utilizar para definir el... Está en Java normalmente, yo voy a utilizar visualbasic.net, que es este de acá. Muy bien. Si yo tuviera que poner en mi interfaz gráfica otro botón, ¿no? Debería también especificarlo. Por ejemplo, si voy a poner un botón para guardar, que se llame botón guardar, deriva también de la clase button. Muy bien, aquí vamos a cambiar el tipo de datos. A veces es mejor hacer ingeniería inversa, hacerlo esto dentro de la herramienta de implementación y generar el modelo, ¿no? Simplemente lo estamos haciendo así para que se entienda. Muy bien, vean que vamos a analizar un poquito el diagrama de secuencia para que vean de dónde sale esto. Muy bien, crear nuevo va a ser presionar un botón que diga nuevo, ¿no? Ya lo modelamos. Eh, Vean que el sistema solicita, dice, el número de 6, ¿no? Para que el usuario lo pueda ingresar. Eso lo va a hacer en un text box, ¿no? Si hablamos de Visual Studio, ¿no? Entonces deberíamos colocar ese control aquí, ¿no? Entonces vamos a agregárselo para que tenga relación con el diagrama. Todo debería estar relacionado. Entonces vamos a poner detalle, nos vamos a la sección de atributos y aquí yo voy a ponerle un TXT6 porque me va a servir para registrar el carnet de identidad. Muy bien, aquí voy a cambiar a el control, se llama Textbox, ¿no? En Visual Studio. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Vamos a ver qué otro tipo de controles puede tener la interfaz gráfica. Tendríamos que basarnos en esto. Muy bien dice mostrar cliente, ¿no? Para poder mostrar cliente yo voy a mostrar su nombre completo, ¿no? Por lo menos su nombre completo, ¿no? Del cliente o algún dato más relevante si se quiere tener esa información del lado de la interfaz gráfica, ¿no? Vamos a suponer que nos interesa su, su nombre completo, ¿no? Y su teléfono, qué sé yo.
No, vamos a suponer eso. Necesito mostrar dentro de los controles que podrían ser etiqueta o podrían ser también textbox que nos permiten tanto la entrada como salida de datos. Entonces, para poder mostrar al cliente vamos a poner por lo menos un textbox más, ¿ya? Que muestre el nombre del cliente. Muy bien, vamos a los atributos. Vamos a ponerle uno más. TXT cliente le voy a llamar, pero lo que va a representar es el nombre. También va a ser un textbox. Muy bien. Vean que es bastante moroso modelar la interfaz gráfica, ¿no? Muy bien. Aparte de eso, veamos a ver qué nos dice el diagrama. Vamos por aquí. Seleccionar el tipo de membresía. Vean que esto es un combo box, ¿no? Donde van a estar cargadas todos los tipos de membresía, ¿no? Vean que acá también va a mostrar eh, datos de membresía como el precio, ¿no? O el costo de la membresía o algún dato más adicional, ¿no? Entonces vamos a suponer que va a permitir seleccionar el tipo de membresía y va a poder mostrar información de las membresías. Muy bien, en ese sentido deberíamos en nuestro diagrama agregar esos dos atributos. Para poder seleccionar un tipo de membresía, vamos a agregarle un combo box. Si vamos a utilizar Visual Studio. Muy bien. Entonces aquí le vamos a poner combo box, membresías o tipos de membresía. Y este va a ser de tipo combo box. O podría ser una lista de desplegable. Vamos a poner un combo box. Muy bien. Ahora para mostrar el costo de la membresía voy a ponerle el nombre a mi control txt precio o costo, ¿no? Y va a ser un text box. Espérenme, aquí le vamos a poner text box. Muy bien. Vamos hasta ahí definiendo nuestra interfaz gráfica. Muy bien, vamos a ver la secuencia. Vamos por acá, mostrar datos de la membresía. Ingresar la vigencia de la membresía, dice. Debería permitirme elegir un rango de fecha, ¿no? Dependiendo del tipo de membresía, yo les decía que hay diaria y hay aquellas que duran, qué sé yo, 2 semanas, un mes, ¿no? Pero debería establecerse el tipo, ¿no? De vigencia en la que el cliente puede ir al gimnasio, ¿no? Muy bien. Para ese caso necesitamos también un control de fecha, ¿no? Vamos a utilizar el date timer picker, ¿no? Entonces vamos a definir eh, esos atributos, ¿ya? Este, para la vigencia. Voy a ponerle txt inicio a la fecha de inicio del servicio. Y aquí le vamos a poner date timer picker, creo que se llama el control, si no estoy mal, ¿ya? Bueno, me estoy refiriendo a eso. Y vamos a ponerle también la finalización de la vigencia. También un date timer picker. Creo que así se llama. Aquí le vamos a poner una R, me falta el timer. Muy bien. Muy bien. Y por último, un botón que nos permita guardar, que ya está acá arriba. Creo que no había más dentro de la secuencia de nuestro diagrama de secuencias. Vamos a volver al diagrama para corroborar esto. Muy bien, ingresar y guardaba, ¿no? Que era presionar un botón que ya está
dentro de nuestra clase aquí. Bueno, no hemos modelado los labels porque esto se va a hacer demasiado grande, pero esos son los atributos que tendría que tener mi interfaz gráfica. Muy bien, ahora los métodos están claramente establecidos aquí. Todas las flechas que van hacia él. Este de solicitar número de CI es de manera implícita, no lo vamos a ver, pero sí este mostrar cliente, sí este mostrar membresía. Vean que las flechas están apuntando hacia ese objeto que es el de presentación. Y sí, mensaje, esta es una cajita de texto o podría ser un label dentro del este, ¿no? Pero podría ser un message box. Muy bien, entonces necesariamente tendríamos que ponerle mostrar cliente y mostrar membresía, ¿no? Mostrar cliente y mostrar membresía, como los métodos de nuestra clase. Muy bien, vamos a entrar a sus propiedades, vamos a ir a su atributo. No, son métodos. Vamos a ir a sus operaciones. Vamos acá. Muy bien, teníamos un método que era mostrar cliente, que recibía un parámetro, ¿no? Acá vean que podemos ingresar los parámetros que le vamos a poner cliente, que va a ser un objeto y que va a derivar de una clase denominada cliente. Ese es el único parámetro del método, ¿no? Vamos a definirlo como privado. Muy bien. Había otro método que se llamaba mostrar membresía. De la misma manera, este recibía un objeto de tipo membresía. Aquí le vamos a poner un nombre al objeto. Key que deriva de una clase de tipo membresía. ¿Ya? Muy bien. No tiene otros métodos más. Son solamente esos dos. Muy bien, ya hemos modelado nuestra clase de tipo frontera o interfaz gráfica, ¿no? Que es un formulario que va a tener controles que nos van a permitir interactuar para poder lograr la realización del requisito funcional, que es poder lograr registrar un servicio de membresía a un cliente. Muy bien. Vean que esta interfaz se relaciona con los dos objetos de tipo control, tanto con cliente y membresía. Estos deberían derivar también de clases, pero las clases son distintas a la interfaz gráfica. Estas clases son de tipo control. Entonces voy a colocar una clase a la cual la vamos a llamar cliente, ¿no? Vean que es con mayúscula por convención y voy a tener que definir el tipo de lenguaje que voy a aplicar para implementar esta clase. Muy bien. Vamos a pensar un poquito ahora también aplicando la abstracción. ¿Qué necesitamos del cliente para poder otorgarle una membresía, un servicio de membresía? Vamos a ir a su atributo. Muy bien. Hablamos tanto de que se debe ingresar el CI. Entonces el CI debería ser un atributo. Y aquí solamente le vamos a poner de cadena, que sea string, porque es un valor alfanumérico, ¿no? No solamente ahora está constituido por números, a veces por letras, porque se han repetido a veces los números de carne de identidad. Muy bien, va a tener un nombre completo. Me refiero al conjunto de nombres y apellidos. Ojo, no estoy modelando base de datos, estoy modelando la clase. Entonces, para mí el nombre completo va a definir los datos de combinación de apellidos y nombres. Muy bien. Algún dato más que nos interesa del cliente podría ser su fecha de nacimiento, porque los menores creo que no pueden acceder a los servicios. Mm, Esto va a ser de tipo fecha. ¿Qué más nos interesa del cliente? Su número de teléfono. Le vamos a poner contacto.
Le vamos a poner que sea de tipo cadena también, string. Muy bien, creo que no hay otro dato que sea de relevancia, aunque nos interesaría también no definir el sexo. Si es que alguna vez, esto le vamos a poner también string, porque es una cadena. Muy bien. Nos interesa entonces del cliente la abstracción de esas características, ¿no? Que van a ser propias de los clientes. No creo que haya algún otro dato, ¿no? Muy bien, ahora pensemos en los métodos u operaciones de esta clase. Esos están definidos también en el diagrama de secuencia, ¿no? Vean que aquí hay un método que dice consultar cliente, ¿no? Que está apuntando al objeto. Y solamente hay eso, vean, en toda la realización del caso de uso. Ese objeto participa para eso. Entonces hay un solo método, que es consultar cliente, que recibe un parámetro CI y devuelve un objeto de tipo cliente. Eso tendríamos que especificarlo también en nuestra clase. Vamos a entrar a sus propiedades. Vamos a entrar a su atributo. O digo a sus operaciones. Y vamos a poner el método que se llama consultar cliente. Muy bien, este recibe un objeto, ¿no? Un valor que es el CI y de tipo string, alfanumérico, a través del carré, y va a devolver, vean que acá retorna un valor para nosotros de tipo objeto, que se llama cliente, y vamos a definirlo como método privado para su visibilidad. ¿Ya? Aquí definimos el mecanismo de encapsulamiento para cuidar el estado de este objeto, ¿no? Y que nadie pueda llamar el consultar cliente si no es el propio objeto. Muy bien, luego había otro método que era consultar membresía. Este recibía un parámetro que no recuerdo aquí, lo vamos a ver en el diagrama. Aquí consultar membresía, recibe la membresía ID, dice, ¿no? Y retorna un objeto de tipo membresía. Entonces, definiremos eso aquí. Recibe un parámetro que es membresía ID. Y este podría ser de tipo entero también, como también de tipo cadena. Vamos a ponerlo a ver cadena, aunque creo que naturalmente va a ser un entero. Ya, ahora va a devolver también objetos de tipo, un objeto de tipo membresía. Y le vamos a poner con visibilidad privada. Muy bien, esta clase creo que no tiene más atributos y operaciones, ¿no? Vean que aquí solamente se lo usa para poder ejecutar una consulta. Muy bien. Luego teníamos este objeto denominado membresía, ¿no? Vean que tiene método de consultar membresía y guardar asignación de membresía, ¿no? Entonces, esos métodos tendríamos que definirlos dentro de nuestra clase. Entonces, consultar membresía. Ah, vean que aquí hay un error. Vamos a ver en nuestro diagrama de clase. Este no es método de esta clase. No tendría por qué estar definida aquí. Lo vamos a quitar de aquí. Solamente tiene un método, ¿no? Que es el consultar cliente. Me confundí, van a disculpar. Eso es propio de otra clase que se llama membresía. Entonces vamos a colocarlo acá. Vean que en el diagrama apunta a ese objeto, ¿no? No tendría por qué ser un método de este otro objeto. Vean que solamente tiene el consultar cliente. Ya, estábamos cometiendo un error. Muy bien, vamos a definir la clase membresía.
Eh, Vamos a utilizar también el mismo lenguaje, visualbasic.net. Muy bien, vamos a pensar un poquito en la abstracción que podríamos aplicar de esta clase, ¿no? La membresía tiene un nombre, ¿no? Un nombre de membresía. Para nosotros va a ser un string. Tiene un costo, ¿no? Que va a ser doble, de tipo doble. ¿Qué más tiene? Podríamos colocarle un estado para ver si es que en la membresía se está prestando servicio de ese tipo de membresía. Puede darse de que en algún tiempo ya no, el gimnasio ya no preste ese servicio de membresía. Por ejemplo, que ya no haga cardio y que haga otro tipo de membresía. Por eso vamos a ponerle un estado. Y va a ser de tipo string, que va a ser activo o inactivo, digamos, ¿no? Creo que no hay más datos que nos interesen de la membresía, a no ser que estén categorizadas y le pongamos una categoría, ¿no? No hemos visto ese tipo, ¿no? Pero vamos a suponer que no están categorizadas y esta es la abstracción para esta clase. Muy bien, vamos a definir sus operaciones, que ya las vimos acá, para volverlas a hacer recuerdo. Son consultar membresía y guardar asignación membresía, ¿no? Vean que este necesita una membresía ID y va a retornar un objeto de tipo membresía. Entonces acá nosotros simplemente vamos a definir su método, ¿no? U operaciones. El término método es más aplicado a la implementación, ¿no? En cambio, el más conceptual es la operación. Vamos a acceder a los detalles. Aquí vamos a ponerle el método consultar membresía. Esta recibe un parámetro que habíamos dicho que era la membresía ID. Necesita pasarle un identificador. Esto es de tipo entero, podría ser de tipo entero, ¿no? Porque normalmente estos valores son autoincrementales y se definen como entero, ¿no? Pero aquí yo no estoy modelando la base de datos, estoy modelando este, objetos, clases, estructuras, ¿no? Entonces, va a devolver un objeto de tipo membresía. Espérenme, no sé qué escribir aquí. Membresía y va a ser privado. ¿Ya? Muy bien. Había otro método que era guardar asignación. Membresía. Que recibía un conjunto de parámetros, que es lo que vamos a ver ahorita para que no nos olvidemos de ninguno. Vean que recibe el CI, la membresía ID, el costo y la vigencia, ¿no? Esos son los datos que necesitamos para guardar la asignación de la membresía, ¿no? El CI, la membresía ID, el costo y la vigencia. Muy bien. Entonces vamos a modificar este método. Tiene parámetros como CI, que vamos a definirlo como cadena. Tiene parámetros como membresía ID, que también podríamos definirlo como cadena, aunque yo les digo que normalmente es un entero. Ya, muy bien, después lo vamos a mapear. Tiene un costo que nosotros lo definimos como doble, porque es un valor numérico con decimales. Y por último tendría la vigencia, ¿no? La vigencia se refiere al inicio y a la finalización. Ya vamos a darle como tipo fecha. Muy bien. Aquí podríamos hacer vigencia de inicio, le vamos a poner, y vigencia finalización. Ok.
que son fechas, ¿no? Podría ser de hoy día a hoy día, si es diaria, si es semanal, de hoy día hasta el viernes, de un lunes hasta el viernes, si es mensual, desde una fecha hasta otra fecha, ¿no? Eso depende del tipo de membresía, ¿no? Muy bien. Ya tengo mi... Esto también tendría que ser privado, ¿ya? Vean que aquí está como público y es más. Vamos a definirlo como privado, ¿ya? Para que guarde una relación con los fundamentos, ¿no?, de la programación. Nadie puede cambiar el estado si no es el propio objeto. Muy bien, muy bien. Ahora, eh, esta, estas clases no están pues aisladas, ¿no? Según el diagrama de secuencias, vean que existe una relación entre la interfaz gráfica y el objeto cliente para poder consultar al cliente. También existe una relación entre la interfaz gráfica con la membresía para poder seleccionar una membresía y guardar la membresía, el servicio o la asignación del servicio, ¿no? Entonces, vamos a tener que establecer las relaciones, ¿no? Muy bien. No es de composición porque un formulario no vamos a estar creando un atributo cliente dentro de la estructura del formulario, ¿no? Tampoco es agregación, tampoco es herencia. No puedo poner relación de asociación porque no se implementa, no es de implementación, ¿no? Pero sí podríamos decir que esta clase cliente va a depender de la clase de tipo presentación. Vamos a ponerlo como dependencia. Debería estar por acá. Aquí está. Que dice que esta clase depende de esta otra, ¿no? Pero en el uso de algún método, ¿no? Para eso voy a especificar los roles. Aquí le vamos a poner un rol del lado del formulario. Voy a crear un objeto denominado cliente. Muy bien, quiere decir que el desarrollador debería crear un objeto con nombre cliente que derive de la clase cliente dentro de alguna definición de comportamiento de estos dos métodos, ¿no? Porque vean que aquí yo le paso un objeto cliente. Ese objeto cliente es este, que va a ir a este método, que está como parámetro. No es parte de la estructura de la clase, pero sí estamos creando un objeto y se lo estamos enviando por valor, ¿no? Para que él pueda representarlo dentro de la interfaz gráfica. Entonces, netamente es relaciones de dependencia. Al igual que en las membresías, ¿no? Entonces vamos a colocar relaciones de dependencia también. Y vamos a establecer el rol en la relación. Aquí. Aquí le vamos a poner membresía, ¿no? Con ese nombre va a crear el objeto. Esto es muy importante para el programador. El programador va a ver aquí que va a crear un objeto membresía que va a derivar de una clase membresía y va a estar siendo, vean, utilizado dentro de este método. No es parte de la definición de la estructura, pero sí se está utilizando un objeto de ese tipo dentro de la definición del comportamiento de algún método de la clase, ¿no? Muy bien, este sería mi diagrama de clases, ¿no? Para poder lograr la realización de prestar o registrar el servicio de membresías a los clientes, ¿no? No necesito más, necesito una interfaz gráfica y dos clases de tipo controladoras que me van a permitir crear esta interfaz gráfica y estos dos objetos que tienen responsabilidad de lógica del sistema, ¿no? La responsabilidad de consultar al cliente, consultar una membresía y guardar la asignación de la membresía. Esas son las responsabilidades de estos objetos de tipo control, ¿no? En relación a la interfaz gráfica que se dedica simplemente a responsabilidades de mostrar los datos, es decir, la ergonomía de la información, de la interfaz gráfica, la apariencia, la usabilidad, ¿no? Pero no se preocupa de aspectos de negocio como estas clases. Estas clases verdaderamente deberíamos de llamarla clases de tipo sistema porque en ella está la lógica del software.
En cambio acá es simplemente para poder representar, ¿no? Vean que en base del diagrama de secuencia hemos creado nuestro diagrama de clase. En base a la descripción del caso de uso, creamos nuestro diagrama de secuencia. Todo tiene una relación, no, no es que nosotros vamos a modelar por capricho, no, todos los modelos están relacionados y tienen un propósito, no. Vean que aquí el programador se va a guiar mucho de la definición de las clases para poder implementarlas en un lenguaje de programación y mucho más para la definición de la interfaz gráfica que va a permitir hacer, no, la implementación de la realización del requisito funcional o del caso de uso. Muy bien. De esta manera deberíamos elaborar varios diagramas de casos de casos de uso de acuerdo a los escenarios que se hayan definido, ¿no? Para cada caso de uso, ¿no? Pero es la abstracción que hemos utilizado. De repente esta clase cliente aparece en otro requisito, por ejemplo, mantener datos del cliente, ¿no? Pero quizás aparezca otros atributos que no están contemplados aquí. Pero lo que se debe entender es que es la misma clase vista desde dos puntos de vista muy distintos, ¿no? En la cual se ha aplicado la abstracción, ¿no? Para eso nos sirve este fundamento de la programación orientada a objetos. Ustedes saben que este paradigma trata de simular segmentos del mundo real, ¿no? Que está basado en objetos. Si vemos alrededor de nosotros, todo está basado en objetos. Entonces, este modelo trata de replicar o de simular estos aspectos para poder desarrollar el software, ¿no? Muy bien, les voy a dejar la palabra a ustedes para ver si es que hay alguien que pueda tener alguna pregunta o alguna duda con respecto a la elaboración de este diagrama. A ver, ¿alguien que quiera preguntar algo? ¿Están, no, en la clase? De todas maneras, estoy guardando la clase, ¿no? Para que puedan repasar algunos conceptos, ¿no? Que hemos visto y básicamente el uso de la herramienta, ¿no? Que es lo que deberían, ¿no? Aprender si no la han utilizado, ¿no? Muy bien, no sé, ¿alguien quiere preguntar algo? Los veo muy callados, ¿no? Muy bien, vayamos trabajando en nuestros proyectos para que no se nos vayan acumulando nuestros diagramas. Siempre les digo, ¿no? Si tienen la oportunidad de traerlo, tráiganlo para que lo revisemos. Verdaderamente, muy pocas personas han venido a mostrar el desarrollo de su proyecto, ¿no? Pareciera ser que hay un desinterés en la asignatura. Pero yo les digo, pónganle todo el empeño que se pueda, ¿no? La única manera es estudiando, ¿no? Y trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido les voy a pedir, ¿no? La predisposición que ustedes tengan para trabajar, ¿no? Y elaborar todos los modelos de acuerdo al avance que nosotros estamos haciendo, ¿no? Para la parte de implementación, me decía el Instituto Tecnológico, como les mencioné en el WhatsApp, va a dar un curso, ¿no? A nivel intermedio de Python. Yo les digo que voy a valorar mucho más los proyectos desarrollados en este lenguaje. No quiere decir que los otros van a valer menos, ¿no? Pero sí va a tener una valoración adicional aquellos que puedan, ¿no? Desarrollar las aplicaciones en Python, ¿no? Es un lenguaje muy versátil, ¿no? Deberíamos conocerlo todo porque es muy ventajoso, ¿no? En relación al desarrollo de software, ¿no? En muchos ámbitos, ¿no? Por eso es versátil. No, e invitarlos, ¿no? Hacerles llegar la invitación para que ustedes puedan participar de este curso taller en la cual yo les voy a explicar todos los fundamentos necesarios para poder implementar aplicaciones, ¿no? De escritorio y aplicaciones web sobre este lenguaje, ¿no? Entonces, si alguien tuviera el interés, ¿no? de, de poder hacer el curso, ¿no? Están invitados, es abierto, no es obligatorio, lógicamente, pero aquel que quiera aprender un poco más acerca de este lenguaje y desarrollar aplicaciones, ¿no? El curso está abierto, ¿no? Pueden contactarse con la ingeniera Sandra Zárate o pasarme sus nombres y su número de teléfono para que yo se los pase y ella pueda contactarse con ustedes para ver, ¿no? Ya aspectos de costos o de pagos, no sé. Verdaderamente yo les digo que es muy importante que puedan aprender el lenguaje
Si no lo hacen en este taller, pueden hacerlo ahí. Existe mucha información en el internet, ¿no? Y hay cursos, ¿no? Que ustedes pueden acceder, ¿no? Pero yo les voy a enseñar puntualmente la implementación de lo que estamos haciendo en la asignatura para que se puedan beneficiar de una mayor manera, ¿no? Para que sea más provechoso, ¿no? Entonces, invitarlo a este curso para que se pueda definir una fecha de inicio, ¿no? Y podamos desarrollarlo para que ustedes puedan ya implementar aplicaciones bajo este lenguaje de programación. Muy bien, si no hay dudas ni preguntas, vamos a quedar aquí. Nos veríamos mañana para la clase ya presencial. Nos vemos.